Es una emoción que puedo leer de mis poemas escritas con un sentimiento muy profundo de lo que yo sentí por el Holocausto, porque las familias de mi padre y mi madre no quedó ni uno, todos fueron exterminados en Auschwitz. Y cuando llegué a Salónica, la primera cosa que quise hacer es ir y ver dónde mi madre nació y escribí durante este viaje de un mes los poemas del libro Curtillo Quemado y los va a leer en judeo español. Y el primer que quiero leer es Thessaloniki. La calle parecía hinchirse de mis fondos sentimientos, encaminando y buscando mi viejo nombre. Las sombras de la tarde empezaban a caer sobre la casa. Las ventanas cerradas parecían meterse en una guerra muda contra el tiempo pasado. Meso las memorias plantadas en mí por mi madre, vi a la casa que en súbito se enchequecía hasta tocar la tierra del Curtillo. Ante las voces de lo pasado quedaron en el haber. Y sentía la pronunciación de un nombre como una campana cunándose en el tiempo y diciendo Thessaloniki o 12 llenos Jarisis 59, que era la casa donde nació mi madre y la familia fue exterminada. Puede ser dar también otro poema, El Curtillo Quemado, al nombre del libro. Es un esfueño. Me topaba en tierra ajena, en un extraño curtillo, rodeada de barracas pretas y de colonas en desorden esparcidas. Dentro mí lo sabía que en otros lugares las colores brillan y el silencio reina con calmeza y seguridad. A mi espíritu quería dar la libertad de fluir. El curtillo quemado me hacía signos sin decir. Y no sé si puedo dar. Sombras pálidas. Como sombras pálidas en una parada más pálida de la muerte, estamos llevando tus vestidos de tu casa a la absencia, respirando la sudor cansa y el espanto. Como crianzas tocadas de lumbre, devinimos tus hijos y tu espíritu de más en más en nos enfortece. Si sabía que tenía que leer, hacía. Muchas gracias por darme esta posibilidad de leer de mis poemas, porque el Holocausto estuvo en mi casa de cuando yo era de 7 años al 1942, 43 y 44, yo ya oía a mis padres llorando y diciendo, están quemando personas.
Y yo me engrandecí con este sentimiento del holocausto en mi casa mientras todos los años. Muchas gracias por oírme.